La vieja zorra desaliñada. Las palabras de Ricardo resonaron por la cocina como un trueno, llenas de desprecio, dichas con la intención de herir. No susurró. No. Habló alto, con la boca llena de arrogancia, para que mi hija Alicia pudiera oírlo con claridad desde su habitación. ¿El motivo? Mi vestido de chintz floreado, viejo pero limpio, y mis chanclas gastadas, las mismas que usaba para ir a la panadería de la esquina. Deshonra a toda la familia saliendo así, añadió, como si yo fuera una mancha en su impecable reputación. Tenía 65 años, y en ese momento sentía cada uno de ellos como un yunque sobre mis hombros. Fingí estar sorda, que no lo estaba, agarré mi bolso y me fui. El pan que pensaba comprarles sabía amargo incluso antes de llegar a mi boca. El aire de la calle en Feira de Santana, mi hogar durante décadas, nunca me había parecido tan denso, tan cargado de juicio. Caminé por la acera que yo misma había ayudado a barrer durante años, cada paso resonando en mi pecho como un tambor fúnebre. Las piedras irregulares de la calle parecían más hostiles hoy, como si también me despreciaran. Yo, que siempre saludaba a los vecinos con una sonrisa genuina, ahora sentía las palabras de Ricardo como cuchillos en mi mente. La señora avergüenza a la familia. ¿Cómo podía ser? Yo, que trabajé desde los 12 años, que sostuve un hogar sola tras la muerte de mi esposo, que crié a Alicia con sacrificios que nadie vio. Yo, ¿una vergüenza? Llegué a la panadería del señor José, un refugio de 25 años, donde el olor a pan fresco siempre había sido mi pequeño consuelo matutino. Pero hoy, hasta ese aroma me resultaba nauseabundo. A través del vidrio empañado, vi mi reflejo. Una mujer menuda, cabello gris recogido en un moño sencillo, un vestido que, sí, había conocido días mejores, pero estaba limpio, entero, mío. Era la ropa de alguien que nunca tuvo mucho, pero siempre tuvo dignidad. «Buenos días, doña Natalia. ¿Los pancitos de siempre?» La voz cálida de José me sacó de mi trance. Su sonrisa me ofreció algo que ya no encontraba en mi propia casa, respeto genuino. Respondí con un «buenos días débil», pagué y regresé a casa, con las palabras de Ricardo aún perforándome el alma. En casa encontré a Alicia en la cocina, absorta en su celular mientras tomaba café. Levantó la mirada al verme entrar, y por un instante creí ver un destello de vergüenza en sus ojos. Pero fue fugaz, quizás imaginado. «Traje el pan», dije, dejando la bolsa sobre la mesa de madera oscura, la misma que mi esposo, Benito, construyó con sus manos de albañil cuando no teníamos dinero para muebles. «Gracias, mamá», respondió Alicia, su voz mecánica, como si yo fuera una empleada eficiente, no su madre. Ricardo entró entonces, impecable en su traje, con los zapatos brillando y el cabello engominado. Pasó por mi lado como si fuera un mueble, sirviéndose café sin mirarme. El silencio en la cocina era denso, lleno de palabras no dichas. «Alicia, no olvides que hoy cenamos en casa de mis padres», dijo Ricardo, ignorándome por completo. «Mi madre preparó esa lasaña que te gusta». Hablaban como si yo no existiera, como si la suegra zarrapastrosa fuera invisible, y quizás, para ellos, lo era. Observé a Alicia asentir, aún pegada al celular. Mi hija, a quien crié con tanto amor, tantos sacrificios, permitía en silencio que su esposo me humillara en mi propia casa. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de tristeza y rabia que no sabía cómo procesar. Me retiré a mi cuarto, el más pequeño de la casa, donde antes guardaba mis materiales de costura y ahora dormía desde que ellos se mudaron hace 4 años. Las paredes solo tenían un crucifijo pequeño y una foto mía con Benito el día de nuestra boda. Mis otros recuerdos, mis santos de barro, estaban guardados en el ático desde su llegada. Miré mis manos, ásperas, marcadas por 30 años de lavar ropa ajena, de preparar comidas, de acariciar la frente febril de Alicia. Manos que siempre fueron generosas, pero que ahora temblaban, no de miedo, sino de algo que aún no podía nombrar. Entonces, desde la cocina, escuché sus voces a través de la puerta fina de madera. «Ricardo, no deberías haberle hablado así», dijo Alicia, y mi corazón dio un salto. «Solo dije la verdad», respondió él. «Tú misma te quejas de sus ropas viejas.
Hoy salió con esas chancletas rotas para que todo el vecindario lo viera. Pero es mi madre, Ricardo, y esta es su casa. También es nuestra casa, Alicia. Desde que pagué la reforma del baño y las tuberías nuevas, también es mía. Hubo un silencio. Esperé la defensa de Alicia, pero solo llegó una frase que me destrozó. Tienes razón. Hablaré con ella. Mi mundo se derrumbó. Alicia había elegido su bando y no era el mío. Me acosté, mirando el techo agrietado. Recordé cuando Alicia, de niña, se acurrucaba conmigo tras una pesadilla, preguntando: «Mamá, nunca me abandonarás, ¿verdad?» «Nunca, mi amor», respondía yo. ¡Qué ironía! Yo seguía aquí, pero ella me había abandonado. El sonido de la puerta principal me indicó que habían salido. Ricardo a su tienda de ropa masculina en el centro de Feira, Alicia a su oficina de contabilidad. La casa quedó en un silencio opresivo, dejándome sola con mis pensamientos. Fui a la cocina y vi la mesa llena de migajas de su desayuno. Automáticamente tomé un trapo y limpié. Siempre yo, siempre limpiando la suciedad de otros. Pero esa mañana, mientras frotaba la madera áspera, algo cambió. No era solo rabia, era una claridad nueva, una certeza de que no podía seguir así. Dejé el trapo y fui a la gaveta de mis documentos. Allí estaba la escritura de la casa, mi nombre junto al de Benito, Natalia Olga da Pérez, propietaria. Sostuve el papel con fuerza, sintiendo un poder que había olvidado. Ellos me llamaban zarrapastrosa, pero yo era la dueña de todo. Volví a mi cuarto y me senté en la cama. Había llegado el momento de decidir quién sería la nueva Natalia. Porque la Natalia que soportaba todo en silencio, que se sacrificaba por los demás, había muerto esa mañana, asesinada por 2 palabras crueles y el silencio cobarde de mi propia hija. El recuerdo de cómo llegué a casarme con Benito aún quema como una herida fresca, aunque han pasado décadas. Tenía 35 años, una edad en la que muchas mujeres de Feira de Santana ya tenían familias numerosas, y yo seguía soltera, rechazando a hombres que, en mi juventud, no me parecían suficientes. No era arrogancia, era miedo de equivocarme, de entregar mi vida a alguien que no valiera la pena. Pero entonces apareció Benito, con su sonrisa encantadora y sus palabras galantes, un hombre que parecía sacado de un sueño. Nos conocimos en una fiesta de São João, entre fogatas y música de forró, cuando sus ojos oscuros encontraron los míos y me hizo sentir viva por primera vez en años. Fue un flechazo, una pasión que me cegó. 2 meses después, nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio, con apenas un puñado de vecinos como testigos. Creí que era amor. Qué ingenua fui. Para Benito, todo se reducía a deseo, a la urgencia carnal que confundí con devoción. Durante el día, Benito era el hombre perfecto, cortés, trabajador, siempre dispuesto a ayudar a los vecinos con sus habilidades de albañil. Construía paredes con la misma facilidad con la que construía su fachada de hombre bueno. Pero cuando caía la noche, se transformaba. Descubrí su otra cara demasiado tarde, cuando los rumores ya empezaban a susurrarse en las esquinas. Benito, el caballero diurno, era un cliente habitual de los bares turbios del centro, un lobo disfrazado de cordero que se perdía en noches de alcohol, risas estridentes y mujeres de dudosa reputación. Las primeras veces que lo confronté, lo negó todo con esa sonrisa suya, asegurándome que eran habladurías de envidiosos. «Natalia, mi amor, ¿cómo crees que yo sería capaz de traicionarte?» Y yo, desesperada por aferrarme a la ilusión de un matrimonio feliz, le creía. Pero las noches que llegaba a casa oliendo a licor barato y perfume ajeno no dejaban lugar a dudas. Cuando me quedé embarazada de Alicia, pensé que las cosas cambiarían. Y, por un tiempo, lo hicieron. Benito dejó de desaparecer tanto, pasaba más noches en casa, incluso comenzó a hablar de nuestro futuro con un entusiasmo que me hacía soñar. Pero entonces, mi hermana mayor, Sandra, llegó a vivir con nosotros. Había perdido su empleo en Salvador y necesitaba un lugar donde quedarse solo por unos meses. Sandra, con su belleza descarada y su risa fácil, siempre había sido la favorita de la familia, la que atraía las miradas sin esfuerzo. Nunca imaginé que ella, mi propia sangre,
sería la daga que se clavaría en mi corazón. Una noche, mientras yo estaba exhausta por el embarazo, los escuché susurrar en la cocina. No eran palabras de hermanos políticos, eran murmullos íntimos, risas cómplices que me helaron la sangre. Pero no quise verlo, no quise creerlo, hasta que la verdad me encontró en el lugar más inesperado. Fue en el mercado municipal, un sábado por la mañana, mientras compraba pescado fresco para el almuerzo. Una mujer desconocida, con el rostro curtido y los ojos cargados de una mezcla de lástima y morbo, se acercó a mí. «Tú eres Natalia, la esposa de Benito, ¿verdad?», asentí, confundida. Ella bajó la voz, como si temiera que el viento se llevara sus palabras. «Mira, no soy de meterme en la vida de los demás, pero anoche los vi en el bar Dosé, en la fiesta de máscaras. Tu marido y tu hermana no se quitaron las máscaras, pero todos sabían quiénes eran. Se fueron juntos a una de las habitaciones de atrás. Los ruidos que salían de ahí no eran de hermanos, Natalia». Sentí el suelo desvanecerse bajo mis pies. Quise gritar, negarlo, pero su mirada no mentía. El mercado, con su bullicio de vendedores y compradores, se convirtió en un zumbido lejano. Me fui a casa sin el pescado, con el estómago revuelto y el corazón hecho pedazos. Confronté a Benito esa misma noche, con Sandra aún en la casa, fingiendo inocencia mientras lavaba los platos. Él lo negó todo, por supuesto, con esa facilidad suya para mentir, pero Sandra, con el rostro pálido, no pudo sostener mi mirada. «Dime la verdad», le exigí, mi voz temblando de rabia. Ella rompió en llanto y confesó. No fue solo una noche. Llevaban meses viéndose a escondidas, aprovechando mis salidas al mercado o mis turnos largos como lavandera. Benito la había seducido con promesas vacías, y ella, mi propia hermana, había caído en su juego. Los eché a ambos esa misma noche. A Sandra, con sus maletas a medio hacer, y a Benito, que me miró con desprecio, como si yo fuera la culpable de sus pecados. «No eres suficiente mujer para mí, Natalia», escupió antes de irse. Sus palabras fueron un puñal, pero no tanto como la traición de mi hermana. Cuando Alicia nació, el mundo entero parecía esperar un milagro, pero el milagro vino con un peso inesperado. Mi hija, mi pequeña Alicia, nació con síndrome de Down. Los médicos fueron gentiles, pero sus palabras eran frías. «Tendrá desafíos, señora Natalia. Necesitará mucho apoyo». La miré en su cunita, con sus ojitos almendrados y su respiración suave, y supe que ella sería mi razón para seguir adelante. Pero Benito, que había regresado tras semanas de súplicas y promesas vacías, no lo vio así. «Esto es tu culpa», me gritaba, su voz cargada de veneno. «Tu cuerpo defectuoso dio a luz a una niña defectuosa». Sus insultos eran diarios, su desprecio una constante. Y luego, como si no fuera suficiente, comenzó a desfilar sus aventuras amorosas, sin siquiera disimular. Lo veía salir de casa con el cabello engominado, oliendo a colonia barata, rumbo a los bares donde todos ya conocían sus hazañas. El matrimonio se convirtió en una prisión. Benito ya no fingía ser el hombre galante que me conquistó. Las noches que pasaba en casa eran un infierno de gritos y reproches. «No sirves para nada, Natalia, ni como esposa, ni como madre», me decía, mientras yo acunaba a Alicia tratando de protegerla de su veneno. Pero Alicia, con su sensibilidad especial, parecía percibir todo. Sus llantos nocturnos no eran solo por hambre o sueño, eran por la tensión que llenaba nuestra casa. Intenté mantener la fachada de un hogar estable por ella, pero cada día era una batalla contra el desprecio de Benito y mi propia vergüenza por haber creído en él. Una noche, cuando Alicia tenía 2 años, Benito llegó borracho, tambaleándose, con el rostro enrojecido y los puños apretados. «No aguanto más esta vida», gritó, estrellando una botella contra la pared. El vidrio se hizo añicos, y Alicia, desde su cuna, lloró asustada. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No podía seguir viviendo así, no por mí, sino por ella. Lo enfrenté, con una calma que no sabía que tenía. «Vete, Benito, no te quiero aquí». Él se rió, una risa cruel, pero vio en mis ojos que no estaba bromeando. Tomó su ropa y se fue, dejándome sola con Alicia, una casa a medio construir
y un corazón destrozado. Los años siguientes fueron un torbellino de trabajo y sacrificio. Lavaba ropa de sol a sol, mis manos se volvieron ásperas como lija, pero cada centavo iba para Alicia, sus terapias, sus médicos, su escuela especial. La casa, que Benito y yo comenzamos a construir con sueños y deudas, la terminé sola, ladrillo por ladrillo, con el sudor de mi frente. Los vecinos me miraban con lástima, pero también con admiración. «Natalia, eres una leona», me decía doña Carmen, la anciana de la esquina, y lo era. Por Alicia me convertí en una fuerza imparable, aunque por dentro me sentía rota. Ahora, a mis 65 años, sentada en mi pequeño cuarto, mirando la foto de mi boda con Benito, me preguntaba cómo había permitido que mi vida se convirtiera en esto. La traición de Benito y Sandra fue solo el comienzo de una vida de humillaciones, y ahora, con Ricardo y Alicia tratándome como un estorbo, sentía que la historia se repetía. Pero esta vez era diferente. No era la joven ingenua que se dejó engañar por un hombre de doble cara. No era la esposa sumisa que soportó insultos por el bien de su hija. Era Natalia Olga Pérez, la mujer que construyó una casa con sus propias manos, que crió a una hija con amor inquebrantable y que, a pesar de todo, aún tenía la fuerza para cambiar su destino. La claridad que sentí aquella mañana en la cocina, con la escritura de la casa en la mano, no se desvaneció. Era como si un velo se hubiera levantado, dejando al descubierto una verdad que había ignorado durante demasiado tiempo. Yo no era una víctima, no era una sombra en mi propia vida, pero esa certeza venía acompañada de una pregunta que me perseguía. ¿Cómo había llegado a este punto? Recordar los años con Benito era como abrir una herida que nunca sanó del todo. Su traición con Sandra, mi propia hermana, no fue solo un golpe al corazón, fue el comienzo de una vida donde aprendí a soportar el dolor en silencio. Pero Alicia, mi Alicia, con sus ojitos brillantes y su sonrisa inocente, fue mi salvación. Por ella, seguí adelante, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse. Después de echar a Benito, la vida se volvió una lucha diaria, pero también una extraña liberación. Sola con Alicia, que entonces tenía apenas 2 años, me enfrenté a un mundo que no era amable con una madre soltera criando a una niña con síndrome de Down. Las miradas de lástima en el mercado, los susurros de las vecinas, los comentarios de pobrecita, tan joven y con tanto peso. Pero yo no quería lástima, quería respeto. Trabajé como lavandera hasta que mis manos sangraban, fregando ropa en un balde bajo el sol ardiente de Feira de Santana. Cada moneda que ganaba iba para Alicia, sus terapias de lenguaje, sus citas médicas, sus zapatos ortopédicos. Cada noche, cuando ella se dormía, yo me sentaba en la mesa de madera que Benito dejó a medio terminar y planeaba cómo completar nuestra casa, cómo darle a mi hija un hogar digno. Alicia creció con una dulzura que desarmaba a cualquiera. A pesar de sus limitaciones, tenía una risa que llenaba la casa, una forma de mirarme que me hacía sentir que todo valía la pena. Pero no era fácil. Las maestras en la escuela especial me advertían: Alicia necesita más tiempo, más atención, más recursos. Y yo, con mi salario de lavandera, apenas alcanzaba para lo básico. Hubo noches en que comía solo arroz con sal para que Alicia tuviera un plato decente. Vendí mi anillo de boda, el único recuerdo físico que me quedaba de Benito, para pagar un año de terapia ocupacional. Cuando el joyero me dio los billetes arrugados, sentí que estaba vendiendo una parte de mi pasado, pero también que estaba comprando un futuro para mi hija. Mientras Alicia crecía, yo me endurecía, no en el corazón, sino en la voluntad. Aprendí a negociar con los acreedores, a regatear en el mercado, a ignorar las críticas de quienes decían que una mujer sola no podía criar a una niña especial. Pero en casa, con Alicia, era otra. Le enseñaba a dibujar flores con crayones, a cantar canciones de cuna, a amasar el pan de maíz que tanto le gustaba. Esos momentos eran mi refugio, mi manera de recordarme que, a pesar de todo, éramos una familia, pero el mundo exterior seguía siendo cruel. Una vez, una vecina me dijo, con una sonrisa condescendiente: Natalia, ¿no sería mejor mandar a Alicia a una institución? Es mucho para ti sola. La miré con tanta furia que se cayó al instante.
Alicia no era una carga, era mi razón de existir. Cuando Alicia cumplió 15 años, la vida parecía estabilizarse. La casa estaba terminada, con sus paredes pintadas de blanco y un pequeño patio donde Alicia plantaba girasoles que nunca crecían del todo rectos, pero que ella amaba igual. Yo había conseguido un trabajo extra limpiando casas, lo que me permitió ahorrar un poco. Alicia estaba en una escuela especial donde había hecho amigos, y sus terapeutas decían que estaba progresando. Pero entonces, como si el destino no pudiera dejarme en paz, recibí una noticia que me sacudió hasta los huesos. Benito había muerto. Un infarto, me contaron, en un bar del centro, rodeado de desconocidos. No sentí tristeza, solo una extraña mezcla de alivio y vacío. El hombre que me había roto el corazón, que había insultado a nuestra hija, que me había traicionado con mi propia hermana, ya no existía, pero su sombra seguía pesando. No le conté a Alicia los detalles de su padre. Siempre le dije que él nos quería, pero que tuvo que irse por razones que ella no entendería. No quería que cargara con el odio que yo sentía. Sin embargo, a veces la sorprendía mirando la única foto que teníamos de los tres juntos, tomada cuando ella era un bebé, en el terreno vacío donde construiríamos nuestra casa. «¿Papá me quería, mamá?», preguntaba, y yo, con el corazón apretado, respondía: «Claro que sí, mi amor». Mentir era más fácil que romperle el corazón. Años después, cuando Alicia tenía 28 años, conoció a Ricardo. Él era gerente de una tienda de ropa masculina, con un traje impecable y una sonrisa que me recordaba peligrosamente a la de Benito. Pero Alicia estaba enamorada, radiante, y yo no quise ser la madre que le corta las alas. Se casaron en una ceremonia sencilla, y por un tiempo todo parecía ir bien, hasta que, en 2021, Alicia me llamó llorando. El apartamento que alquilaban había sido vendido, y no podían pagar los nuevos alquileres en Feira. «Mamá, ¿podemos quedarnos contigo? Solo por un tiempo». No lo dudé. «Claro, mi hija. Esta siempre será tu casa». ¡Qué error! Ese solo por un tiempo se convirtió en 4 años de humillaciones, de desprecio, de convertirme en una extraña en mi propio hogar. Ahora, sentada en mi cuarto, con la escritura de la casa aún en la mano, sentía que la vida me estaba dando una segunda oportunidad. No podía seguir viviendo bajo el peso de las palabras de Ricardo, bajo la indiferencia de Alicia. Pero tampoco podía simplemente echarlos. Alicia era mi hija, y aunque me doliera su complicidad con Ricardo, no podía dejar de amarla. Decidí que necesitaba un plan, algo concreto que me devolviera el control. Llamé a mi comadre Cecilia, mi amiga de más de 30 años, que había trabajado como corredora de bienes raíces antes de jubilarse. «Cecilia, necesito tu ayuda», le dije por teléfono. «Necesito saber cuánto vale mi casa y qué puedo hacer con ella». Cecilia llegó esa misma tarde, con una carpeta llena de papeles y una mirada decidida. «Natalia, tu barrio ha cambiado mucho. Con el nuevo centro comercial y la línea de autobús al centro, las casas como la tuya están muy valoradas. Podrías sacar entre 160.000 y 180.000 reales». Mi corazón dio un vuelco. Era más dinero del que jamás había imaginado. «¿Y si quisiera vender?», pregunté, casi en un susurro. Cecilia me miró fijamente. «Si vendes, puedes empezar de nuevo, Natalia. Un apartamento pequeño, tal vez cerca del mar, un lugar donde seas tú la que decide». La idea era aterradora, pero también liberadora. Por primera vez en años, sentí que tenía opciones. Esa noche, durante la cena, observé a Alicia y Ricardo con nuevos ojos. Comían el arroz con frijoles que yo había preparado, hablando de sus planes para el fin de semana, sin incluirme, como siempre. Ricardo se quejó de que la comida estaba sosa y Alicia asintió, evitando mi mirada. Fue entonces cuando tomé una decisión. No iba a confrontarlos todavía. Primero, necesitaba estar segura de mi próximo paso, pero una cosa era clara: la Natalia que soportaba todo en silencio estaba muerta. Y la nueva Natalia, la que estaba naciendo, no iba a permitir que nadie, ni siquiera su propia hija, la tratara como un estorbo en la casa que construyó con sangre, sudor y lágrimas.
Los días siguientes a mi conversación con Cecilia fueron un torbellino de emociones contenidas, como si estuviera caminando por un campo minado donde cada paso podía explotar en mi rostro. Me levantaba a las 5 de la mañana, como siempre, pero ahora con un propósito que me hacía sentir viva, no solo superviviente. Preparaba mi café sola en la cocina, observando la mesa de madera donde tantas veces había soñado con un futuro familiar, y planeaba mis movimientos con la precisión de una mujer que había aprendido a sobrevivir a traiciones peores que la de Ricardo. No le conté nada a Alicia ni a él. Quería que mi decisión madurara, que se convirtiera en un arma afilada antes de usarla. Pero el silencio en la casa era ensordecedor, cargado de sospechas. Alicia me miraba con ojos interrogantes, como si intuyera que algo había cambiado en mí, y Ricardo, con su cortesía fingida, parecía un lobo acechando a su presa. Recordar el pasado con Benito me ayudaba a endurecerme para el presente. Después de que él se fue, dejando un vacío que olía a alcohol y traición, me convertí en una madre guerrera, pero también en una mujer marcada por el dolor. Alicia, con su síndrome de Down, no era solo una hija, era mi espejo, reflejando la fragilidad y la fuerza que compartíamos. Cuando ella tenía 5 años, una noche de tormenta, se despertó llorando, no por el trueno, sino porque había soñado que su padre volvía y la rechazaba. «Mamá, ¿por qué papá no me quiere?», me preguntó, con esos ojos que parecían ver a través del alma. La abracé fuerte, sintiendo su cuerpecito temblar contra el mío, y le mentí con dulzura. «Te quiere mucho, mi amor, pero a veces los papás se pierden». Pero en mi interior, el odio hacia Benito ardía como brasas. Él, que me había usado como un objeto de deseo fugaz, que había follado con mi hermana Sandra en habitaciones sórdidas, mientras yo cargaba su embarazo como una cruz, no merecía ni un ápice de piedad. Sandra, mi propia sangre, había sido el veneno más cruel. Después de que la eché de la casa, no la vi por años. Pero una vez, cuando Alicia tenía 10 años, apareció en la puerta, con el rostro demacrado y los ojos suplicantes. «Hermana, perdóname», sollozó, arrodillándose en el umbral. «Benito me sedujo, me prometió el mundo, pero fue solo sexo sucio, un error que me persigue». La miré desde arriba, con el corazón hecho trizas, y le escupí. «¿Error? Tú me clavaste un cuchillo en la espalda mientras yo lavaba tu ropa sucia y te daba techo. Vete, y no vuelvas». Cerré la puerta en su cara, oyendo sus llantos en la calle, pero no sentí remordimiento. Esa traición me había enseñado que la familia podía ser el monstruo más feroz, y ahora, con Alicia y Ricardo repitiendo el patrón, sentía que la historia se cerraba en un círculo vicioso. Decidí actuar con discreción. Al día siguiente, salí temprano, fingiendo ir al mercado, pero en realidad me dirigí a la oficina de Cecilia. Ella ya había contactado a un tasador, un hombre serio llamado señor Oliveira, que llegó a mi casa esa tarde mientras Alicia y Ricardo estaban en el trabajo. «Doña Natalia, esta propiedad es un tesoro», me dijo, mientras inspeccionaba las paredes que yo misma había ayudado a levantar. «Con la valorización del barrio, vale al menos 170.000 reales. Podría venderse rápido». Su voz era profesional, pero sus ojos mostraban empatía, como si supiera que no era solo un negocio, sino una liberación. Firmé unos papeles preliminares, sintiendo un cosquilleo de poder en las yemas de los dedos. Por primera vez, veía mi casa no como un monumento a mis sacrificios, sino como una herramienta para mi libertad. Esa noche, durante la cena, la tensión estalló de manera inesperada. Ricardo llegó tarde, oliendo a colonia y a algo más, un perfume femenino que me recordó las noches de Benito. Alicia lo miró con reproche, pero no dijo nada, como siempre. Comimos en silencio, el frijoles humeantes que yo había cocinado con mis manos ásperas. De repente, Ricardo soltó. «Doña Natalia, ¿por qué no renueva su guardarropa? Esas ropas la hacen ver anticuada». Sus palabras eran un eco de las de Benito, y algo en mí se quebró. «¿Anticuada? Como las mujeres que follas en los bares, Ricardo», respondí, mi voz baja pero afilada como un cuchillo. Alicia jadeó, y Ricardo se puso rojo como la sangre. «¿Qué demonios dice?», balbuceó él.
Digo que sé de hombres como tú, que por fuera son caballeros y por dentro son cerdos que buscan carne fresca. Le espeté, recordando las confesiones de aquel desconocido en el mercado sobre Benito y Sandra. El shock en sus rostros fue palpable. Alicia empezó a llorar. «Mamá, ¿cómo puedes decir eso?» Pero yo no me detuve. «Porque lo viví, hija. Tu padre era igual, galante de día, putero de noche. Me casé con él en 2 meses, creyendo en el amor, pero solo quería follarme y descartarme. Y tu tía Sandra. Ella se abrió de piernas para él en un bar, mientras yo llevaba tu vida en el vientre». Las palabras salían como veneno, crudas, sangrientas, pero necesarias. Ricardo se levantó, furioso. «Esto es una locura, no soy como ese muerto». Pero en sus ojos vi el miedo, el reconocimiento de que yo ya no era la suegra sumisa. Alicia, entre sollozos, murmuró: «Mamá, lo siento. No sabía», pero su disculpa sonaba hueca, como las de Sandra años atrás. Me retiré a mi cuarto, con el corazón latiendo fuerte, pero no de arrepentimiento, sino de catarsis. Esa confrontación había sido un shock para ellos. Un vistazo a la Natalia que había enterrado bajo capas de sacrificio. Recordé el nacimiento de Alicia, ese día que debería haber sido de alegría, pero que se tiñó de tragedia. Cuando la vi por primera vez, con sus rasgos suaves y sus ojos que no enfocaban del todo, el mundo se detuvo. «Es Down», dijo el médico, y Benito, en lugar de consolarme, me gritó: «Maldita seas, Natalia, me has dado un monstruo». Sus insultos fueron como latigazos, y desde entonces su desprecio se volvió público. Salía con mujeres, follaba en moteles baratos y volvía a casa para escupirme. «No sirves ni para parir normal». Alicia, mi angelito, creció oyendo ecos de eso, pero yo la protegí, le enseñé a amarse a pesar de todo. Años después, cuando Alicia empezó a salir con Ricardo, temí que el ciclo se repitiera. Él parecía estable, pero sus ojos tenían ese brillo depredador que reconocía. Ahora, viéndolo defenderse torpemente, supe que tenía razón. Esa noche, sola en la cama, tracé un plan más detallado. Vender la casa no era suficiente. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde Alicia pudiera visitarme sin invadir mi espacio. Llamé a Cecilia de nuevo. «Encuéntrame algo cerca del mar, algo pequeño pero mío». Ella prometió buscar, y por primera vez en décadas soñé con una vida sin cadenas. Al día siguiente, el shock de la confrontación aún flotaba en el aire. Alicia se acercó a mí en la cocina, con los ojos hinchados. «Mamá, hablemos. ¿Qué quisiste decir anoche?» Respiré hondo y le conté todo. El flechazo con Benito, su doble vida de putero nocturno, la traición con Sandra en ese bar de máscaras, donde sus gemidos de placer se oían a través de las paredes delgadas. «Los vi, Alicia. Un cliente del bar me lo contó. Benito y Sandra, enmascarados, pero su risa era inconfundible. Se follaban como animales, mientras yo te llevaba en la barriga». Alicia palideció, lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque quería protegerte, hija. Pero ahora, con Ricardo, veo el mismo patrón. No dejaré que me humillen más». Ella sollozó, abrazándome por primera vez en años, pero su abrazo se sentía frágil, como si temiera romperme. Ricardo, por su parte, evitó mirarme todo el día, saliendo temprano al trabajo con una excusa balbuceada. Pero supe que el shock lo había marcado. Vi cómo temblaba al servir su café, como si esperara otro ataque verbal. Esa tarde, Cecilia me llamó. «Encontré algo en Itacaré, un apartamento con vista al mar por 400 reales al mes. Podrías mudarte en semanas». Mi corazón latió con esperanza. Itacaré, un pueblo costero tranquilo, lejos de las sombras de Feira. Era perfecto. Pero antes necesitaba confrontarlos de nuevo, esta vez con hechos. La cena esa noche fue el clímax de la tensión. «He tasado la casa», anuncié, dejando caer la bomba como una granada. «Vale 170.000 reales. Y voy a venderla». Alicia dejó caer su tenedor, el sonido metálico resonando como un disparo. «¿Vender? ¿Nuestra casa?» Ricardo se atragantó con su bocado. «Esto es una jodida locura, doña Natalia». Usé palabras crudas para herir. «No,
Lo jodido es que vivan de gorra en mi casa, follándose la vida fácil mientras me llaman zarrapastrosa. Como Benito, que me dejó con una hija defectuosa y se fue a follar con quien quisiera. El shock fue total. Alicia gritó. Ricardo maldijo, pero yo seguí. Tienen dos opciones: pagan alquiler o se van. O vendo y me voy yo a un lugar donde sea reina, no sirvienta. Lágrimas, gritos, acusaciones volaron por la cocina, pero en mi interior sentía una paz sangrienta, como después de una batalla ganada. La nueva Natalia había despertado y no había vuelta atrás. La cocina, que una vez fue el corazón de mi hogar, se había convertido en un campo de batalla donde las palabras cortaban como navajas. Después de mi anuncio sobre vender la casa, Alicia y Ricardo se quedaron en un silencio atónito, como si acabaran de recibir un golpe físico. Alicia, con los ojos rojos y las manos temblando, intentó hablar. «Mamá, no puedes hacer esto. Esta es nuestra casa, nuestra vida». Su voz se quebró, pero yo ya no sentía la culpa que antes me habría detenido. «No, Alicia», respondí con una calma que me sorprendía. «Esta es mi casa, construida con mi sudor y el de tu padre, aunque él no valiera nada. Ustedes han vivido aquí como parásitos, y eso se acabó». Ricardo, con el rostro enrojecido, golpeó la mesa con el puño. «Esto es una maldita traición, doña Natalia. Nosotros te hemos cuidado, te hemos dado compañía». Solté una risa amarga, cortante como vidrio roto. «¿Cuidado? ¿Compañía? Ricardo, tú me llamas zarrapastrosa y follas con tu ego mientras mi hija te sigue como perrito faldero. No me cuidan, me usan». El shock de mis palabras crudas los dejó mudos. Alicia sollozó, cubriéndose el rostro, mientras Ricardo apretaba los dientes, buscando una réplica que no encontraba. Recordé las noches en que Benito llegaba borracho, apestando a sexo barato, insultándome mientras yo acunaba a Alicia para que no lo oyera. Ahora, frente a Ricardo, veía el mismo tipo de hombre, uno que se cree dueño del mundo, pero que se desmorona cuando lo enfrentan. «Tienen 2 semanas», continué, mi voz firme como el cemento de las paredes que construí. «O pagan 1000 reales de alquiler y las cuentas proporcionales, o se van. Si no, vendo la casa y me voy yo». Alicia gritó. «Mamá, no tenemos ese dinero, esto es cruel». Pero yo no cedí. Cruel es dejar que me humillen en mi propia casa, Alicia. Cruel es olvidar quién te dio todo lo que tienes. Esa noche no dormí. Me quedé en mi cuarto, mirando la foto de mi boda con Benito, ese hombre que me había seducido en 2 meses de pasión fugaz, solo para destrozarme con sus traiciones. Recordé cómo, después de casarnos, su máscara de caballero se desvaneció. De día, ayudaba a los vecinos y cargaba sacos de cemento con una sonrisa. De noche, se perdía en burdeles, follando con mujeres que cobraban por horas mientras yo lidiaba con un embarazo que él nunca quiso. Cuando Sandra llegó a vivir con nosotros, supe que algo iba mal. Sus miradas, sus risas a escondidas, el modo en que ella se pavoneaba frente a él. Pero nunca imaginé que mi propia hermana me traicionaría así, abriéndose de piernas en un bar de mala muerte, sus gemidos resonando en una habitación alquilada mientras yo cargaba a Alicia en mi vientre. Ese recuerdo me endureció. No iba a dejar que Ricardo y Alicia repitieran esa humillación. Al día siguiente, Cecilia llegó con noticias. «Natalia, la constructora Irmãos Lima está interesada. Ofrecen 170.000 reales, en efectivo, sin complicaciones. Pueden cerrar el trato en días». Mi corazón dio un salto, no de miedo, sino de posibilidad. Con ese dinero podía mudarme a Itacaré, alquilar el apartamento que Cecilia había mencionado, empezar de cero. Pero antes, quería ver el lugar con mis propios ojos. «Voy a viajar mañana», le dije. «Necesito saber si es real». Cecilia asintió, con una chispa de admiración en los ojos. «Eres una leona, Natalia. Siempre lo has sido». Esa noche preparé una maleta pequeña, diciéndole a Alicia que iba a visitar a una prima enferma en Salvador. Ella apenas asintió, absorta en su celular, mientras Ricardo gruñía un «que te vaya bien», sin mirarme. El viaje a Itacaré fue un torbellino de emociones. El autobús salió de Feira al amanecer,
y mientras el paisaje cambiaba de la árida caatinga a la exuberante selva atlántica, sentí que dejaba atrás no solo una ciudad, sino una versión de mí misma. En Salvador, tomé otro autobús hacia Itacaré, un pueblo costero que olía a sal y libertad. Cuando llegué, al atardecer, la brisa marina me envolvió como un abrazo. Cecilia me había conectado con su prima, Sidiña, una mujer de 68 años con el cabello gris suelto y una sonrisa que calentaba el alma. Me llevó al apartamento, pequeño, con una cama sencilla, una cocina funcional y una terraza con vista parcial al mar. «Es modesto, doña Natalia, pero es tuyo si lo quieres», dijo Sidiña. Me senté en la terraza, escuchando las olas, y por primera vez en años, respiré sin sentir un peso en el pecho. Esa noche, dormí en el apartamento, en una cama que no conocía, con el sonido del mar como arrullo. Soñé con Alicia de niña, corriendo tras sus girasoles torcidos, riendo mientras yo la perseguía. Pero también soñé con Benito, su rostro deformado por el alcohol, gritándome: «No sirves para nada». Me desperté con el corazón acelerado, pero no con miedo, sino con furia. Recordé el día en que nació Alicia, cuando el médico me dijo que tenía síndrome de Down. Benito, en lugar de abrazarme, me escupió: «Esto es tu maldita culpa». Desde entonces, cada insulto suyo fue un clavo más en mi cruz, hasta que lo eché. Ahora, con Ricardo repitiendo ese desprecio, supe que no podía volver atrás. Itacaré era mi salvación, un lugar donde nadie me llamaría zarrapastrosa, donde podría ser Natalia, la mujer, no solo la madre o la suegra. Al día siguiente, regresé a Feira con la decisión tomada. Llamé a Cecilia desde el autobús: «Vende la casa, me mudo a Itacaré». Ella no preguntó si estaba segura, sabía que lo estaba. Cuando llegué a casa, Alicia y Ricardo estaban en la sala, viendo televisión como si nada hubiera pasado. «¿Cómo está tu prima, mamá?», preguntó Alicia, con esa voz mecánica que tanto me dolía. «Mejor», mentí, sin mirarla. No quería que supieran aún. Los días siguientes fueron una danza secreta. Cecilia trajo a los de la constructora para evaluar la casa mientras ellos trabajaban. «Son mis sobrinos», les dije a los vecinos curiosos. «Vienen a ver unas reformas». La tasación confirmó los 170.000 reales, y el viernes firmé un acuerdo preliminar. El lunes, el contrato final. El martes, el dinero estaba en mi cuenta. El miércoles, hice mis maletas. 2 maletas viejas, llenas de ropa sencilla, fotos de Alicia niña, la escritura de la casa como recordatorio de mi poder. En el fondo del armario, encontré una caja de zapatos con las cartas que Alicia me escribía de pequeña. «Mamá, eres la mejor del mundo», decía una, con letras torcidas y dibujos de flores. «Cuando crezca, te cuidaré siempre», decía otra. Las lágrimas me quemaron los ojos, pero no eran de tristeza, sino de una rabia contenida. Alicia había olvidado esas promesas, había elegido a Ricardo por encima de mí. Guardé algunas cartas en la maleta y dejé otras sobre la cama, un recordatorio para ella de lo que fuimos. El jueves por la mañana, cuando Alicia y Ricardo salieron al trabajo, dejé un sobre en la mesa de la cocina. Dentro, una copia del contrato de venta y un mensaje: «Alicia, Ricardo, la casa fue vendida por 170.000 reales. Los nuevos dueños llegan mañana a las 9. Aprendan a construir algo con sus propias manos, como yo lo hice». La zarrapastrosa se fue. Natalia Olga da Pérez. Tomé el autobús de las 2 de la tarde hacia Salvador y de allí a Itacaré. Mientras el paisaje pasaba por la ventana, sentí un peso levantarse. No era solo la casa lo que dejaba atrás. Era la Natalia que había soportado humillaciones, la que había callado por amor. En Itacaré me esperaba una vida nueva, una donde nadie me menospreciaría, donde podría ser yo misma, sin cadenas, sin sangre derramada en vano. El autobús llegó a Itacaré cuando la noche ya había caído, envuelta en una lluvia suave que pintaba las calles de paralelepípedos con reflejos plateados. Bajé con mis 2 maletas viejas, el peso de toda una vida comprimido en ellas, y sentí el aire salado del mar llenar mis pulmones. Sidiña me esperaba en la pequeña terminal, sosteniendo un paraguas de colores que parecía un arco iris desafiando la penumbra.
Doña Natalia, bienvenida a tu nueva vida, exclamó con una sonrisa que me calentó el alma. Sus palabras resonaron en mí como un eco de algo que apenas empezaba a comprender. A los 65 años, estaba comenzando de nuevo, libre de las cadenas de Feira de Santana, de las traiciones de Benito, de las humillaciones de Ricardo. La lluvia empapaba mis chancletas gastadas, pero por primera vez no me importó que alguien las viera. No era la zarrapastrosa, era Natalia, y este pueblo costero sería mi nuevo hogar. Sidiña me llevó al apartamento, el mismo que había visitado días antes. La simplicidad del lugar me abrazó como un refugio. Las paredes blancas, la cama firme, la cocina pequeña con lo justo para cocinar, y la terraza con esa vista parcial al mar que me hacía sentir que el mundo era más grande de lo que había imaginado. «Aquí tienes todo lo que necesitas para empezar», dijo Sidiña, entregándome las llaves y una cazuela de guiso de pescado aún caliente. «Si necesitas algo, estoy a 2 calles». Me dio un abrazo cálido y se fue, dejándome sola con el sonido de las olas y el murmullo de la lluvia. Me senté en la terraza, comí el guiso en silencio, y por primera vez en años no sentí la necesidad de mirar por encima del hombro, esperando un insulto o una mirada de desprecio. Esa primera noche en Itacaré dormí profundamente, arrullada por el mar y el viento que se colaba por la ventana entreabierta. Soñé con Alicia, no con la Alicia adulta que me había traicionado con su silencio, sino con la niña de ojos brillantes que corría por el patio persiguiendo mariposas, riendo mientras yo la seguía con un delantal manchado de harina. Pero el sueño se torció. En él, Benito aparecía, con su sonrisa cruel, gritándome: «No sirves ni para criar a una hija normal». Luego, Sandra, mi hermana, emergía de las sombras, con su risa de sirena, susurrándole al oído mientras sus manos recorrían su cuerpo. Desperté sobresaltada, con el corazón acelerado, pero al ver el techo blanco y escuchar el mar, recordé dónde estaba, no en Feira, no en esa casa llena de fantasmas, sino en un lugar donde podía ser libre. Los primeros días en Itacaré fueron como aprender a respirar de nuevo. Me despertaba con el sol, a veces a las 5 por puro hábito, otras a las 7, cuando la luz dorada ya bañaba la terraza. Tomaba café mirando el horizonte, sin prisas, sin la obligación de cocinar para nadie más. Caminaba por las calles empedradas, saludando a desconocidos que me devolvían sonrisas genuinas. En el mercado municipal compré plantas para mi terraza, helechos que me recordaban los que tenía en Feira, begonias rosadas que alegraban la vista, y un pequeño macetero de hierbas, albahaca, cebollín, perejil, que llenaban el aire con su aroma fresco. Cada compra, cada decisión, era un acto de rebeldía contra la vida que había dejado atrás. Nadie me juzgaba por mi vestido de chintz o mis chancletas rotas. Aquí era simplemente doña Natalia, la nueva vecina. Una mañana, mientras exploraba la plaza principal, conocí a doña Irene, una artesana de unos 70 años, que vendía cuadros pintados a mano en una tiendita llena de colores. «¿Es usted la que se mudó al apartamento de Sidiña?», me preguntó, con una calidez que me desarmó. Asentí, y ella me invitó a sentarme. Hablamos durante horas, como si fuéramos viejas amigas. Compré un cuadro pequeño, un paisaje marino con azules profundos que cambiaban con la luz. «Esto es para que recuerdes que el mar siempre trae cosas nuevas», me dijo. Colgué el cuadro en mi sala, y cada vez que lo miraba, sentía que estaba escribiendo una nueva página en mi historia. Pero no todo era paz. La sombra de Alicia y Ricardo seguía persiguiéndome. Una tarde, en la plaza, logré señal en mi celular y vi 32 mensajes de Alicia, cada uno más desesperado que el anterior. «Mamá, ¿dónde estás? Vendiste la casa. ¿Cómo pudiste?». Otro decía: «Lo siento tanto, mamá. Por favor, vuelve». Ricardo también escribió, con un tono que intentaba ser conciliador: «Doña Natalia, cometí errores. Hablemos». No respondí. No estaba lista. Recordé la traición de Benito y Sandra, los gemidos que me describió aquella mujer en el mercado, el modo en que mi mundo se derrumbó mientras yo cargaba a Alicia en mi vientre. No quería repetir ese dolor con Alicia,
pero tampoco podía volver a ser la madre que todo lo perdona, que todo lo soporta. Una noche, mientras cenaba sola en mi terraza, pensé en el día en que nació Alicia. La sala de partos estaba fría, los médicos serios. Cuando me la entregaron, supe que era diferente, pero también perfecta. Benito, en cambio, la miró con asco. «Esto es tu maldita culpa, Natalia», me escupió, y salió a follar con alguna desconocida esa misma noche, dejándome sola con mi hija y mis miedos. Ahora, con Alicia adulta, sentía que ella también me había traicionado, no con sexo o engaño, pero con su silencio, con su complicidad en las humillaciones de Ricardo. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas cayeran, pero no eran de tristeza, sino de liberación. Había roto las cadenas. Al 10º día en Itacaré, algo inesperado cambió mi rutina. Estaba en la panadería de Joana, comprando pan fresco, cuando una mujer entró corriendo, con el rostro desencajado. «Joana, mi madre está mal otra vez». La presión le subió, y los remedios nuevos son caros, dijo, casi llorando. Joana, con una calma maternal, le respondió: «Toma lo que necesites, Susana, y anótalo en la cuenta». Cuando la mujer, Susana, salió, Joana me explicó: «Cuida sola a su madre, una anciana de 89 años con diabetes y presión alta. Trabaja como empleada doméstica en 3 casas, pero no le alcanza». La historia de Susana me golpeó como un puñetazo. Era yo, años atrás, sacrificándome por Alicia, lavando ropa hasta que mis manos sangraban, todo por amor. Esa tarde, vi a Susana en la plaza, llorando en un banco. Me acerqué con cuidado. «¿Estás bien?», pregunté. Ella levantó la vista, avergonzada. «Disculpe, doña, no quiero que me vean así». «No hay nada de qué avergonzarse», le dije. «Cuéntame». Y lo hizo. Habló de su madre, doña Geralda, de los medicamentos que no podía pagar, de la soledad de cuidar sola. «Mi hijo está en São Paulo, solo viene una vez al año. No tengo a nadie más», confesó. Sentí un eco de mi propia vida, pero también una diferencia. Doña Geralda amaba a Susana, la valoraba, no la humillaba. «A veces solo necesitamos un poco de ayuda», le dije. «Déjame ayudarte». Sai conoce. Ofrecí cuidar a doña Geralda algunas tardes, no por obligación, sino porque, por primera vez, quería ayudar sin perderme a mí misma. Doña Geralda resultó ser un alma dulce, con historias de Itacaré que me transportaban a un tiempo que no conocí. Pasábamos las tardes hablando, riendo, o simplemente sentadas en su terraza, viendo la vida pasar. Una tarde, mientras tomábamos café, me dijo: «Natalia, tienes un corazón grande. Tu familia debe extrañarte mucho». Suspiré. «Es complicado, doña Geralda. Mi hija no me valora como yo esperaba». Ella asintió, con la sabiduría de sus años. «El amor de madre no muere, pero a veces hay que ponerle límites». Sus palabras se clavaron en mí. Esa noche, mirando el mar desde mi terraza, decidí que era hora de hablar con Alicia. Pero primero, necesitaba construir mi vida aquí, una vida donde nadie me viera como una zarrapastrosa, sino como una mujer que, a pesar de las traiciones, había encontrado su fuerza. La brisa marina de Itacaré se colaba por mi terraza, trayendo consigo un aroma salado que me recordaba que estaba viva, que había elegido esta vida. Habían pasado 3 semanas desde mi llegada, y cada día sentía que la Natalia que había sido en Feira de Santana se desvanecía un poco más, como huellas borradas por la marea. Pero el peso de Alicia y Ricardo aún rondaba en mi mente, como un eco persistente. Esa mañana, mientras regaba mis begonias y tomaba café, decidí revisar mi celular. La señal en Itacaré era intermitente, pero en la plaza principal logré conectar. Había 45 mensajes de Alicia, cada uno más desgarrador que el anterior. «Mamá, por favor, contesta. No sé qué hacer sin ti. Vendiste la casa. Lo entiendo, pero ¿dónde estás?». Ricardo también escribió, con un tono que intentaba ser humilde. «Doña Natalia, me equivoqué. Quiero disculparme». Pero sus palabras olían a desesperación, no a arrepentimiento. No respondí. No porque quisiera castigarlos, sino porque aún no estaba lista para abrir esa herida. Recordar el pasado me ayudaba a mantenerme firme.
Cuando Alicia tenía 7 años, una noche de tormenta, se despertó gritando, asustada por los truenos. Corrí a su cuarto, la abracé fuerte y le canté una canción de cuna hasta que se calmó. Pero mientras la acunaba, pensé en Benito, en cómo su desprecio por ella me había cortado más profundo que cualquier traición. «Es una carga», me decía, mientras se iba a follar con mujeres en moteles baratos, dejando un rastro de perfume y humillación. La peor fue Sandra, mi hermana, que no solo se acostó con él, sino que lo hizo con una crueldad deliberada, sabiendo que yo estaba embarazada. Aquella mujer en el mercado me lo contó todo. Los vi en el bar d'Ossé, enmascarados, pero era imposible no reconocerlos. Sus gemidos eran tan fuertes que los oyeron hasta en la calle. Ese recuerdo me quemaba, pero también me recordaba por qué no podía volver a ser la Natalia sumisa que soportaba todo por amor. En Itacaré, mi vida empezaba a tomar forma. Las tardes con doña Geralda se convirtieron en un refugio. Su casa, una casita azul con un patio lleno de macetas, era un lugar donde las historias fluían como el café que compartíamos. Ella me hablaba de los viejos tiempos en Itacaré, cuando los pescadores cantaban mientras reparaban sus redes, y yo le contaba fragmentos de mi vida, evitando los detalles más oscuros. «Natalia, tienes una fuerza que no muchas tienen», me dijo una tarde, mientras pelábamos mangos. «Criaste a tu hija sola, con todo en contra. Eso no lo hace cualquiera». Sus palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio de que mi fuerza había sido usada en mi contra por demasiado tiempo. Una mañana, mientras compraba pescado en el mercado, conocí a don Antonio, un pescador de rostro curtido y sonrisa fácil. «Doña Natalia, ¿le gustaría aprender a pescar con caña?», me preguntó, señalando el muelle al final de la calle. Me reí, sorprendida. «¿A mi edad?». «Nunca es tarde, doña», respondió, guiñándome un ojo. Acepté, más por curiosidad que por convicción. Esa tarde, en el muelle, con el sol quemándome la piel, don Antonio me enseñó a lanzar la caña, a esperar con paciencia mientras el mar susurraba secretos. No pesqué nada ese día, pero sentí una libertad nueva, como si el océano me estuviera diciendo que aún había cosas por descubrir. El shock vino una semana después, cuando Susana, la hija de doña Geralda, llegó corriendo a mi apartamento. «Doña Natalia, ayúdeme», gritó, con lágrimas en los ojos. Mamá se calló y no responde. Corrí con ella a su casa, donde encontramos a doña Geralda en el suelo, pálida, con la respiración débil. Llamamos a un médico local, que llegó rápido y estabilizó su presión. «Necesita reposo y sus medicamentos», dijo, mirándonos con seriedad. Susana, temblando, confesó que no podía pagar los remedios ese mes. Sin pensarlo, saqué 200 reales de mi bolso, dinero de la venta de la casa. «Toma, para los medicamentos», le dije. Ella intentó negarse, pero insistí. «No es caridad, Susana. Es lo que hacemos las unas por las otras». Ese acto, tan simple, me hizo sentir más fuerte que nunca. No era la Natalia que lavaba ropa hasta sangrar. Era una mujer que ayudaba porque quería, no porque debía. Esa noche, mientras miraba el mar desde mi terraza, pensé en Alicia. Recordé cuando tenía 12 años y me pidió ayuda con un dibujo para la escuela. Era una casa con un sol enorme arriba, y en la puerta 2 figuras, ella y yo. «Somos nosotras, mamá, siempre juntas», dijo. Pero ahora, esa Alicia parecía perdida, reemplazada por una mujer que dejaba que su esposo me humillara. Decidí que era hora de hablar con ella. Tomé el celular, subí a la plaza donde había señal, y marqué su número. Respondió al primer tono, con la voz rota. «Mamá, ¿eres tú? Por Dios, ¿dónde estás?». «Estoy bien, Alicia», dije, manteniendo la calma. «Estoy en Itacaré, empezando de nuevo». Hubo un silencio, seguido de un sollozo. «Mamá, lo siento tanto, no sabía cuánto te herimos». Hablamos por casi 1 hora. Alicia me contó cómo habían alquilado un apartamento pequeño en Mangabeira, cómo Ricardo trabajaba los fines de semana en una tienda de muebles usados para pagar las cuentas. «Es duro, mamá, pero estamos aprendiendo a valernos por nosotros mismos», dijo. «Ricardo está cambiando, te juro. Se siente mal por lo que te dijo». No le creí del todo, pero su voz tenía una sinceridad que no había oído en años. Le conté sobre Itacaré,
sobre mi apartamento, sobre doña Geralda y Susana, sobre cómo estaba encontrando paz. «Mamá, ¿puedo visitarte algún día?», preguntó, casi suplicando. «Cuando estés lista, Alicia, pero como visita, no como alguien que espera que vuelva a ser la de antes». Colgué con una mezcla de alivio y tristeza. Alicia era mi hija, y siempre la amaría, pero no podía volver a sacrificarme por ella. Recordé cuando Benito me escupió que Alicia era un error por su síndrome de Down, cómo sus palabras me cortaron como cuchillos. Había jurado protegerla de ese odio, pero ahora me daba cuenta de que también tenía que protegerme a mí misma. En Itacaré estaba aprendiendo a hacerlo. Cada día, al ayudar a Susana con doña Geralda, sentía que reparaba algo roto en mí. No era solo cuidar a una anciana, era sanar las heridas de una vida de sacrificios. Una tarde, mientras ayudaba a doña Geralda a tomar su sopa, ella me tomó la mano. «Natalia, tú eres como yo cuando era joven, una luchadora, pero no dejes que la lucha te consuma. Vive también para ti». Sus palabras me golpearon. En Feira, había vivido para Benito, luego para Alicia, siempre para otros. Ahora, en Itacaré, estaba aprendiendo a vivir para mí. Compré más cuadros para mi apartamento, uno de un barco solitario en la playa, otro de un atardecer ardiente. Empecé a escribir un diario, plasmando mis pensamientos, mis recuerdos, mis dolores. Cada palabra era una liberación, como si estuviera arrancando las cadenas que Benito, Sandra, Ricardo y hasta Alicia habían puesto en mí. El shock más grande llegó al final de la 4ª semana. Susana me invitó a una reunión en la iglesia local, donde un grupo de mujeres se juntaba para apoyar a madres solteras y cuidadoras como ella. «Ven, doña Natalia, te hará bien», dijo. Fui, más por curiosidad que por convicción. Allí conocí a mujeres como yo, madres que habían sacrificado todo, que habían enfrentado traiciones, que cargaban el peso de hijos con necesidades especiales o padres enfermos. Una de ellas, María, contó cómo su esposo la había abandonado tras el nacimiento de su hijo autista, dejándola con deudas y un corazón roto. «Lo hice todo por él», dijo, con lágrimas en los ojos, «pero me olvidé de mí». Su historia era la mía, y por primera vez me sentí parte de algo más grande. Prometí volver, no solo para escuchar, sino para ayudar. Porque en Itacaré no era la zarrapastrosa, era Natalia, la mujer que había sobrevivido al infierno y ahora extendía la mano a otras como ella. El sol de Itacaré se alzaba cada mañana con una promesa silenciosa, como si el mar mismo me susurrara que el día me pertenecía. Habían pasado 5 semanas desde que dejé Feira de Santana, y mi nueva vida comenzaba a sentirse real, no como un sueño del que podría despertar. Mi apartamento, con sus paredes blancas ahora salpicadas de cuadros y plantas, era un refugio donde la Natalia, que había sido humillada, traicionada y olvidada, se transformaba en alguien nuevo. Pero los ecos de mi pasado no desaparecían del todo. Cada vez que subía a la plaza principal para buscar señal en mi celular, veía los mensajes de Alicia, cada uno más desgarrador. «Mamá, te extraño. Por favor, déjame verte». Ricardo también escribía, con un tono que oscilaba entre la súplica y el orgullo herido. «Doña Natalia, sé que fui un imbécil. Quiero arreglar las cosas». No respondía, no porque los odiara, sino porque necesitaba protegerme, construir un muro entre la mujer que era ahora y la que había permitido que la pisotearan. Las tardes con doña Geralda se convirtieron en un ritual sagrado. Mientras la ayudaba a comer o a caminar por su pequeño patio, sus historias me transportaban a un Itacaré de antaño, lleno de pescadores valientes y tormentas que hacían temblar las casas. Pero también me hablaba de sus propias heridas. Un esposo que la abandonó por otra, una hija que murió joven, dejando a Susana como su único consuelo. «El amor duele, Natalia», me dijo una tarde, mientras cortábamos cebollas para un guiso. «Pero no dejes que te robe la vida». Sus palabras eran un eco de las mías, de las noches en que, tras la traición de Benito y Sandra, me miraba al espejo y me preguntaba cómo había permitido que me destrozaran. Benito, con su doble vida de caballero diurno y putero nocturno, me había usado como un objeto de deseo fugaz,
follando con mi hermana en un bar de máscaras mientras yo cargaba a Alicia en mi vientre. Ese recuerdo aún sangraba, pero en Itacaré cada día lo enterraba un poco más. Mi rutina en el pueblo era sencilla pero plena. Por las mañanas, caminaba hasta el muelle con don Antonio, quien seguía intentando enseñarme a pescar. «Paciencia, doña Natalia», decía, riendo cuando mi caña se enredaba. «El mar no da nada a quien se apura», porque, una tarde, logré pescar un pequeño pez plateado, y su sonrisa de orgullo me hizo sentir como una niña triunfante. Por las tardes ayudaba a Susana con doña Geralda, y los fines de semana asistía a las reuniones en la iglesia, donde las mujeres compartíamos nuestras historias. Allí conocí a Sandra, irónicamente, el mismo nombre que mi traicionera hermana, una madre de 40 años que cuidaba sola a su hijo con parálisis cerebral. «Mi marido me dejó porque decía que nuestro hijo era una maldición», me confesó una noche, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero él es mi luz». Escucharla era como mirarme en un espejo. Le tomé la mano y le dije: «No estás sola, estamos aquí». Ese grupo se convirtió en mi familia elegida, un círculo de mujeres rotas pero fuertes, que se sostenían mutuamente. El shock llegó una mañana, mientras compraba pan en la panadería de Joana. Una mujer desconocida, de unos 50 años, entró con el rostro desencajado. «Joana, ayúdame», gritó. «Mi hija la encontraron en la playa, desmayada. Dicen que fue una sobredosis». Joana, con una calma que escondía su propio pánico, llamó a un médico local mientras la mujer, llamada Rosa, se derrumbaba en una silla. Me acerqué, sin saber qué decir. «¿Puedo ayudarte en algo?», pregunté. Rosa me miró, con los ojos vidriosos. «Es mi Carmela, mi niña. Tiene 22 años, pero se metió con gente mala. Anoche se fue a una fiesta en la playa, y ahora está en el hospital». Su dolor era visceral, como el mío cuando descubrí la traición de Benito y Sandra, o cuando Ricardo me llamó zarrapastrosa. Sin pensarlo, ofrecí acompañarla al hospital, un edificio pequeño al borde del pueblo. En el hospital, encontramos a Carmela en una cama, pálida, con tubos conectados a su brazo. El médico nos explicó que había consumido drogas mezcladas con alcohol, pero que estaba estable. Rosa, temblando, se aferró a mi mano. «No sé cómo llegamos a esto, doña Natalia. La crié sola, le di todo, pero ella se perdió». Sus palabras eran un eco de mi vida con Alicia, de los sacrificios que hice para protegerla, solo para verla alejarse. Pasé el día con Rosa, ayudándola a hablar con el médico, trayéndole café, escuchándola mientras lloraba. «No eres la única, Rosa», le dije. «Yo también crié a mi hija sola, con un marido que me traicionó con mi propia hermana, follando en un bar mientras yo estaba embarazada. Y aún así, ella me dio la espalda». Rosa me miró, sorprendida por la crudeza de mis palabras, pero asintió. «El amor de madre es una maldita cruz, ¿verdad?», dijo, y ambas reímos, una risa amarga pero liberadora. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, escribí en mi diario: «Hoy vi mi pasado en Rosa, pero también vi mi fuerza. No soy solo una madre que sufre, soy una mujer que ayuda, que vive». Decidí que quería hacer más por mujeres como Rosa, como Sandra, como Susana. En la siguiente reunión en la iglesia, propuse crear un grupo formal de apoyo, no solo para hablar, sino para actuar, recaudar dinero para medicamentos, cuidar a los hijos o padres de las que trabajaban, enseñar oficios a las jóvenes como Carmela, para darles un camino. Las mujeres me miraron con asombro, pero aceptaron. «Natalia, eres un huracán», dijo María, la madre del niño autista. «Un huracán bueno». Reí, pero por dentro sentía que estaba renaciendo. Alicia volvió a mi mente esa noche, mientras miraba el mar desde mi terraza. Recordé cuando tenía 15 años y me ayudaba a pintar las paredes de nuestra casa en Feira. «Mamá, esta casa es como tú, fuerte, aunque tenga grietas», dijo entonces, con su voz dulce. Pero esa Alicia se había perdido, reemplazada por una mujer que dejaba que su esposo me humillara. Llamé a Cecilia, mi comadre, para saber cómo estaban. «Natalia, están en apuros», me dijo. «El alquiler en Mangabeira es caro,
y Ricardo está trabajando como perro para pagar las cuentas. Alicia está más callada, como si finalmente entendiera lo que perdió. Suspiré. ¿Crees que debería hablar con ella? Solo si estás lista, comadre. Pero no dejes que te arrastre de vuelta a su caos. Colgué, sabiendo que tenía razón. Al día siguiente, mientras ayudaba a doña Geralda a tejer una manta, ella me tomó la mano. Natalia, ¿has hablado con tu hija? Negué con la cabeza. Aún no. Me duele, pero necesito este espacio. Ella asintió. Haces bien. Pero no cierres la puerta para siempre. El amor de madre es una herida que no sana, pero tampoco mata. Sus palabras se clavaron en mí. Esa noche, escribí una carta a Alicia, sin enviarla. Hija, te amo, pero no puedo volver a ser la que era. Espero que encuentres tu camino, como yo estoy encontrando el mío. Guardé la carta en mi diario, junto a las que ella me escribió de niña, esas que decían: Mamá, eres mi heroína. El grupo de apoyo comenzó a tomar forma. Con Susana y María, organizamos una colecta para comprar los medicamentos de doña Geralda y ayudar a Rosa con los costos del hospital de Carmela. Encontré una satisfacción profunda en eso, no porque me sintiera obligada, sino porque era mi elección. Recordé las noches en que lavaba ropa hasta que mis manos sangraban, solo para pagar las terapias de Alicia. Pero ahora, ayudar a otras madres no me agotaba, me fortalecía. En Itacaré, no era la zarrapastrosa que Ricardo despreciaba, ni la esposa traicionada por Benito y Sandra, ni la madre que Alicia ignoraba. Era Natalia, una mujer que, a los 65 años, había encontrado su voz, su fuerza y un propósito que iba más allá de sí misma. El amanecer en Itacaré me recibía cada día con una calma que aún me sorprendía, como si el mar supiera que necesitaba sanar. Habían pasado 2 meses desde mi llegada, y mi vida se había tejido con los hilos de una rutina que me pertenecía por completo. Me levantaba con el sol. Tomaba café en la terraza, mientras leía un libro sencillo que compré en la pequeña librería del pueblo, y luego caminaba hasta el mercado para comprar pescado fresco o verduras para mi almuerzo. Las tardes las dividía entre ayudar a doña Geralda, asistir a las reuniones del grupo de apoyo en la iglesia y mis lecciones de pesca con don Antonio, que seguían siendo más un ejercicio de paciencia que de éxito. Pero cada pequeño acto, regar mis begonias, charlar con Joana en la panadería, compartir risas con Susana, era una afirmación de mi nueva identidad. Ya no era la zarrapastrosa de Ricardo, ni la esposa traicionada por Benito, ni la madre sacrificada por Alicia. Era Natalia, una mujer que, a los 65 años, había reclamado su derecho a existir. Sin embargo, los recuerdos de Feira de Santana seguían acechándome como sombras en la noche. Una mañana, mientras colgaba un nuevo cuadro en mi sala, un dibujo de conchas marinas que compré a doña Irene, encontré una de las cartas de Alicia en mi diario. Mamá, cuando crezca, quiero ser fuerte como tú, decía, escrita con la letra torcida de una niña de 9 años. La sostuve con manos temblorosas, recordando su rostro lleno de admiración mientras me ayudaba a amasar pan de maíz. Pero esa Alicia parecía tan lejana ahora, reemplazada por una mujer que había permitido que su esposo me humillara, que me había tratado como un mueble viejo en mi propia casa. Pensé en Benito, en cómo su traición con Sandra me había destrozado. Aquella noche en el bar 12, cuando sus gemidos resonaron como puñaladas, mientras yo cargaba a Alicia en mi vientre, fue el comienzo de mi descenso al infierno. Y Alicia, sin saberlo, había repetido ese patrón con su silencio cómplice ante Ricardo. El grupo de apoyo en la iglesia se convirtió en mi ancla. Cada semana nos reuníamos para compartir historias, pero también para actuar. Habíamos recaudado suficiente dinero para comprar los medicamentos de doña Geralda durante 3 meses y ayudar a Rosa con los costos de rehabilitación de Carmela. Una tarde, mientras organizábamos una venta de pasteles para financiar más apoyos, María, la madre del niño autista, me tomó del brazo. Natalia, lo que estás haciendo aquí nos está salvando, no solo a nosotras, sino a nuestras familias. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Por primera vez, sentí que mi vida tenía un propósito más allá de Alicia, más allá de los sacrificios que había hecho por ella.
Estaba ayudando a mujeres que, como yo, habían cargado cruces de amor y dolor, que habían sido traicionadas, olvidadas, pero seguían luchando. El shock llegó una mañana, mientras caminaba por la playa con Susana. Habíamos empezado a recoger conchas para hacer artesanías, una idea que ella propuso para ganar algo de dinero extra. Mientras clasificábamos las conchas en la arena, me confesó algo que me heló la sangre. Doña Natalia, ayer vi a una pareja en el muelle. No sé por qué, pero me recordaron a tu hija y su esposo. Mi corazón dio un salto. ¿Aquí? ¿En Itacaré? Pregunté, incrédula. Susana asintió. No estoy segura, pero la mujer tenía el mismo cabello rizado que mencionaste de Alicia, y el hombre, bueno, tenía esa pinta de ciudad, como de gerente de tienda. Sentí un nudo en el estómago. ¿Habían venido a buscarme? ¿O era solo una coincidencia cruel? No dije nada, pero esa noche, en mi terraza, revisé mi celular con manos temblorosas. Había un nuevo mensaje de Alicia. Mamá, estamos en Itacaré. Necesitamos verte, por favor. El pánico me recorrió como una corriente fría. No estaba lista para enfrentarlos, no después de todo lo que había construido aquí. Recordé el día en que nació Alicia, cuando Benito me escupió que era mi culpa por su síndrome de Down, cuando sus insultos se mezclaron con el llanto de mi hija. Recordé las noches en que Sandra y él follaban en moteles baratos, sus risas resonando en mi cabeza como una maldición. Y ahora, Alicia y Ricardo, con sus propias traiciones, estaban aquí, invadiendo mi refugio. Decidí no responder, pero la ansiedad me carcomía. Al día siguiente, fui a la plaza principal, buscando señal para llamar a Cecilia. Comadre, creo que Alicia y Ricardo están aquí, le dije, con la voz quebrada. ¿Qué hago? Cecilia fue directa. Natalia, tú decides. Si los enfrentas, hazlo en tus términos. No dejes que te arrastren de vuelta a su mierda. Esa tarde, mientras ayudaba a doña Geralda a tejer una manta, le conté lo que pasaba. Mi hija está aquí, creo, pero no sé si quiero verla. Ella me miró con esos ojos llenos de sabiduría. Natalia, el amor de madre es una bestia que no muere, pero tú decides cómo domarla. Si los ves, que sea porque quieres, no porque te sientes obligada. Sus palabras me dieron claridad. Esa noche, escribí otro mensaje en mi diario. Alicia, te amo, pero no puedo ser la madre que sacrifica todo de nuevo. Si quieres verme, será en mi mundo, no en el tuyo. No lo envié, pero escribirlo me dio fuerza. Al día siguiente, el encuentro ocurrió sin previo aviso. Estaba en la panadería de Joana, comprando pan, cuando la puerta se abrió y allí estaban. Alicia, con los ojos hinchados y el cabello desordenado, y Ricardo, con un traje arrugado que ya no lucía impecable. «Mamá», dijo Alicia, corriendo hacia mí. Intentó abrazarme, pero di un paso atrás. «¿Qué hacen aquí?», pregunté, mi voz fría como el acero. Ricardo bajó la mirada, incómodo. «Doña Natalia, vinimos a disculparnos. Yo fui un hijo de puta». Sus palabras eran crudas, pero sinceras. Alicia sollozó. «Mamá, no sabíamos cuánto te herimos. Perder la casa fue un golpe, pero perderte a ti, eso nos mató. No los invité a mi apartamento. En cambio, los llevé a la plaza, a un banco bajo un árbol. Hablen», dije, cruzando los brazos. Alicia confesó todo, cómo el shock de mi partida los obligó a enfrentar su dependencia, cómo Ricardo había cambiado tras trabajar turnos dobles, cómo ella había empezado terapia para entender sus errores. «Te fallé, mamá. Dejé que Ricardo te tratara como basura, y yo también lo hice con mi silencio». Sus palabras eran un eco de las disculpas de Sandra, años atrás, pero esta vez había algo diferente. Alicia no solo pedía perdón, sino que hablaba de cambio. Ricardo añadió: «Fui un arrogante. Pensé que la casa era mía, que tú eras prescindible. Me equivoqué». Lo miré, recordando a Benito, sus promesas vacías, su vida de putero. Pero Ricardo parecía roto, no solo derrotado. No los perdoné de inmediato. «Necesito tiempo», dije. «Aquí estoy construyendo algo nuevo, algo mío. No puedo volver a ser la que era».
Alicia asintió, con lágrimas en los ojos. Solo queremos que sepas que te amamos, mamá, y que estamos aprendiendo. Los dejé ir, prometiendo que hablaríamos más tarde. Esa noche, en mi terraza, lloré por primera vez en semanas, no de dolor, sino de alivio. Alicia seguía siendo mi hija, pero yo ya no era solo su madre. Era Natalia, la mujer que ayudaba a doña Geralda, que pescaba con don Antonio, que organizaba ventas de pasteles para otras madres rotas. Había encontrado un propósito, y nadie, ni siquiera Alicia, podía quitármelo. El sol se ponía sobre Itacaré, pintando el cielo de un naranja ardiente que se reflejaba en el mar como un incendio líquido. Sentada en mi terraza, con una taza de café ya frío entre las manos, miraba las olas romper en la playa mientras escribía en mi diario, una costumbre que se había convertido en mi confesionario personal. Habían pasado 10 meses desde que dejé Feira de Santana, desde que vendí la casa que construí con sudor y lágrimas, desde que le dije adiós a la Natalia que soportaba humillaciones por amor. Ahora, a los 65 años, era una mujer nueva, una que había aprendido a amarse a sí misma, a poner límites, a elegir su propio camino. Pero el pasado, como las olas, seguía llegando a la orilla, trayendo recuerdos de Benito, de Sandra, de Alicia y de la vida que dejé atrás. El encuentro con Alicia y Ricardo en la plaza había sido un torbellino. Sus disculpas, aunque sinceras, no borraron el dolor de años de desprecio. Alicia, con sus ojos hinchados y su voz temblorosa, me había hablado de su nueva vida en Mangabeira, un apartamento pequeño, un alquiler que los apretaba, turnos extra de Ricardo en una tienda de muebles usados. «Mamá, estamos aprendiendo a vivir con lo que tenemos», dijo, y por primera vez vi en ella un destello de la niña que me escribía cartas de amor con dibujos de flores. Ricardo, con el rostro demacrado, admitió: «Fui un hijo de puta, doña Natalia. Te traté como basura, como si no valieras nada». Sus palabras eran crudas, pero no me conmovieron tanto como esperaba. Recordé a Benito, su doble vida de caballero y putero, sus traiciones con Sandra en moteles baratos mientras yo cargaba a Alicia en mi vientre. Ricardo no era Benito, pero sus insultos zarrapastrosa habían cortado igual de profundo. No los abracé ese día. Les dije que necesitaba tiempo, que mi vida ahora era aquí, en Itacaré, donde nadie me miraba con lástima o desprecio. Alicia asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Te prometo que cambiaré, mamá. Quiero que estemos bien». Ricardo, más reservado, solo murmuró: «Gracias por escucharnos». Los vi alejarse por las calles empedradas, y aunque mi corazón aún dolía, sentí una paz extraña. No era la madre que lo sacrificaba todo, era una mujer que había aprendido a protegerse. Esa noche, escribí en mi diario: «Alicia, siempre serás mi hija, pero ya no soy solo tu madre. Soy Natalia, y esta es mi vida». En Itacaré, mi propósito creció como las begonias en mi terraza. El grupo de apoyo en la iglesia se convirtió en una fuerza viva. Con Susana, María y otras mujeres, organizamos talleres de artesanía, ventas de comida y colectas para ayudar a madres solteras y cuidadoras como nosotras. Una tarde, mientras enseñábamos a Carmela, la hija de Rosa, a hacer collares con conchas, ella me miró con timidez. «Doña Natalia, gracias por no juzgarme», dijo. Carmela, que había salido del hospital tras su sobredosis, estaba intentando reconstruir su vida. «No estoy aquí para juzgar, pequeña», respondí. «Estoy aquí para ayudar». Su sonrisa, frágil pero genuina, me recordó a Alicia cuando era niña, cuando aún creía que yo era su heroína. Ayudar a estas mujeres no era solo un acto de bondad, era mi redención. Cada medicamento comprado para doña Geralda, cada hora que pasaba con Sandra cuidando a su hijo autista, cada conversación con Rosa mientras intentaba mantener a Carmela lejos de las drogas, me hacía sentir que mi vida tenía sentido. Recordé las noches en Feira, cuando lavaba ropa hasta que mis manos sangraban, solo para pagar las terapias de Alicia. Pero entonces lo hacía por obligación, por un amor que me consumía. Ahora, en Itacaré, ayudaba porque quería, porque había encontrado un equilibrio entre dar y cuidarme. Don Antonio, el pescador, lo resumió una tarde, mientras lanzábamos nuestras cañas en el muelle.
Doña Natalia, eres como el mar. Das vida, pero también sabes ponerte brava cuando hace falta. Reí, pero sus palabras se quedaron conmigo. Alicia me visitó 2 veces en estos 10 meses. La primera fue un mes después de nuestro encuentro en la plaza. Llegó sola, con una mochila gastada y los ojos llenos de nerviosismo. Nos sentamos en mi terraza, y por primera vez en años, hablamos como personas, no como madre e hija, atrapadas en un ciclo de culpas. Me contó cómo la terapia la estaba ayudando a entender sus errores, cómo Ricardo había dejado de lado su arrogancia y ahora trabajaba con humildad. Mamá, no sabía cuánto te herí con mi silencio, dijo llorando. Te amo, y quiero que seas parte de mi vida, pero en tus términos. No la abracé de inmediato, pero le tomé la mano. Alicia, te amo, pero aquí soy feliz. No volveré a ser la que era. Ella asintió, y por primera vez sentí que me veía como Natalia, no solo como su madre. La segunda visita fue con Ricardo, 3 meses después. Llegaron juntos, y él, con una humildad que nunca le había visto, me pidió perdón de rodillas. Doña Natalia, fui un estúpido. Te traté como si no valieras nada, y me equivoqué. Sus lágrimas eran reales, y aunque una parte de mí aún recordaba su zarrapastrosa como un latigazo, acepté sus disculpas. No se trata de perdonar, Ricardo, dije. Se trata de respeto. Si quieres estar en mi vida, respétame. Desde entonces mantenemos una relación cordial, a distancia. Alicia me llama cada semana, y sus conversaciones ya no son mecánicas. Me pregunta por mi vida, por mis plantas, por las mujeres del grupo de apoyo. Es un amor nuevo, uno basado en respeto mutuo, no en sacrificio. Hoy, mientras escribo estas palabras, el mar murmura su canción eterna y me siento completa. A los 65 años, he aprendido a pescar con don Antonio, a hacer collares de conchas con Susana, a cocinar recetas nuevas con Joana, pero, sobre todo, he aprendido a ayudarme a mí misma mientras ayudo a otras. Cada semana, en el grupo de apoyo, veo a mujeres como yo, madres que han enfrentado traiciones, abandonos, corazones rotos, y les ofrezco no solo mi mano, sino mi historia. Les cuento cómo sobreviví a un esposo que me usó como un objeto sexual, que folló con mi hermana en un bar de máscaras mientras yo cargaba a nuestra hija. Les cuento cómo crié a Alicia, con su síndrome de Down, enfrentando los insultos de un hombre que la llamó defectuosa. Les cuento cómo mi propia hija me dio la espalda, pero también cómo encontré la fuerza para vender mi casa, mudarme a Itacaré y empezar de nuevo. Doña Geralda, que ahora camina con más firmeza gracias a los medicamentos que compramos, me dijo hace poco: Natalia, eres un faro para nosotras. Nos enseñas que nunca es tarde para ser libres. Sus palabras me llenan de orgullo, pero también de paz. Porque en Itacaré no soy la zarrapastrosa que Ricardo despreciaba, ni la esposa traicionada por Benito y Sandra, ni la madre que Alicia ignoró. Soy Natalia Olga da Pérez, una mujer que, a los 65 años, ha encontrado su voz, su fuerza y su lugar en el mundo. Y mientras el sol se hunde en el horizonte, sé que, por primera vez, estoy viviendo no solo para otros, sino para mí. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios los acompañe.